Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Vamos a iniciar hoy la segunda parte del vídeo dedicado a los prompts. Y en esta segunda parte vamos a ver ya modalidades más complejas, que sin duda os permitirán sacarle mucho más partido a la inteligencia artificial. Empezamos. Vamos en primer lugar a hablar de los prompts iterativos, es decir, aquellos en los que lo que hacemos es irle pidiendo aclaraciones o ampliaciones sobre las respuestas que el sistema ha ido dando. Son una modalidad realmente muy útil, pues nos permiten ir avanzando en la búsqueda de lo que realmente estamos tratando de conseguir del modelo. Bueno, pues vamos al ordenador para hacer una demostración de prompt iterativo. Vamos hoy a trabajar con Claude, vamos a seguir con Claude. Realmente es, como os decía ya en otro vídeo, un modelo que funciona, a mí me gusta, funciona muy bien y os invito a probarlo. Fijaros, yo le he puesto o le he dado a Claude el siguiente prompt. Dame un ejemplo práctico de prompt iterativo para ir aclarando aspectos de un prompt previo. Entonces, la simulación que ha hecho sería la siguiente. Yo le pido que escriba un artículo sobre energía renovable. Entonces, la primera iteración, el primer prompt que yo le hago es: me gustaría un artículo sobre energía renovable, pero específicamente enfocado en la energía solar. ¿Podrías incluir las ventajas y desventajas principales? Y entonces, vamos a imaginar, él nos hace todo el artículo de acuerdo con lo que le hemos pedido, pero nosotros no estamos todavía 100% convencidos, queremos afinarlo un poco más. Y entonces viene otro prompt a continuación. El artículo sobre energía solar está bien, pero necesito que sea más accesible para un público no técnico. También, ¿podrías incluir algunos datos sobre la adopción de paneles solares en viviendas residenciales en los últimos 5 años? Bueno, él responde, nos incluye esto, pero todavía queremos afinar un poquito más. Y entonces ponemos un tercer prompt. Ahora me gustaría que el artículo tenga un tono más persuasivo, orientado a convencer a propietarios de viviendas sobre los beneficios económicos a largo plazo. Incluye un análisis de retorno de inversión y reduce la extensión a 800 palabras como máximo. Fijaros que en este ya le pedimos que perfile algo más, pero luego además le limitamos la salida. Vale, ya lo has hecho, me lo has ido aclarando, me has ido construyendo el artículo de acuerdo con los prompts iterativos que yo te he ido dando, pero ahora ya quiero que todo lo que tengo lo reduzcas a un límite de palabras, porque estoy limitado por lo que sea. Bueno, pues no hay ningún problema. Y podemos seguir. Iteración 4. El artículo está ya casi perfecto. Para finalizarlo, añade una sección breve con 3 pasos concretos que un propietario puede seguir para comenzar el proceso de instalación de paneles solares y termina con una llamada a la acción clara. Fijaros cómo, paso a paso, iteración tras iteración, yo voy analizando la respuesta que me da el modelo y la voy retocando. Se la voy haciendo retocar con esos prompts iterativos, hasta que al final le acabo dando el contenido por un lado que deseaba y por otro la forma de salida que finalmente deseaba en cuanto a extensión, en cuanto a cómo finalizar, etcétera, etcétera. Es muy normal trabajar con este tipo de prompts, es decir, normalmente con la inteligencia artificial, salvo con cosas muy sencillas, no obtenemos el 100% de lo esperado a partir de un único prompt. Es muchas veces a partir de prompts sucesivos, iterativos, que vamos a conseguir lo que realmente estamos buscando. Los prompts experimentales son aquellos en los que nosotros vamos a lanzar de una sola vez diferentes prompts, es decir, diferentes opciones de prompt para ver cómo el modelo va tratando cada uno de ellos y, por tanto, experimentar. La forma de verlo más claro es mediante un ejemplo. Vamos al ordenador. Yo he preparado un modelo de prompt experimental con 3 variaciones. Este es el prompt que yo he preparado. Dice así: por favor, responde a estas 2 variaciones de prompt por separado, con el fin de ver cómo el modelo trata cada una de ellas. Variación 1. Resume la normativa sobre la protección de datos para abogados en formato breve.
Variación 2. Haz una lista corta, máximo de 5 puntos, de los aspectos más importantes de la protección de datos que un abogado debe conocer. Y ahora le voy a añadir una variación 3. Variación 3. Haz un estudio extenso de la protección de datos en los despachos de abogados. Bueno, ¿cuántas variaciones podría introducir? Indeterminadas, las que queráis. Evidentemente, cuantas más introduzcáis, más tiempo le tomará al modelo resolver todo el PROM en su conjunto. Pero normalmente para este tipo de trabajos, con 2, 3, 4, máximo 5 variaciones, puedes ya tener una idea muy clara de cómo se va a comportar el PROM en cada caso. Y fijaros, ya está trabajando y veis, ya me dice, responderé a cada una de tus 3 variaciones sobre protección de datos para abogados. Y empezamos con la variación 1. La variación 1 es el resumen de normativa sobre protección de datos para abogados. Y bueno, pues aquí, fijaros, en un párrafo amplio, pues me hace un resumen sobre la normativa, me dice sobre protección de datos para abogados, se centra principalmente en el Reglamento General de Protección de Datos y leyes nacionales complementarias. Los despachos de abogados manejan datos sensibles y confidenciales, por lo que deben implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas. Esto incluye obtener el consentimiento explícito para el tratamiento de datos, informar sobre los fines del procesamiento, garantizar la seguridad mediante el cifrado y control de acceso, etcétera, etcétera. No voy a leer todo por no alargar. No interesa ahora aquí tanto el contenido, sino la metodología. La variación 2. Recordar que ahí le he pedido que en 5 puntos me especifique cuáles son los elementos fundamentales de la protección de datos en los despachos de abogados. Y aquí me da los 5 puntos, es decir, lista corta de aspectos importantes sobre la protección de datos para los despachos de abogados. Deber de confidencialidad reforzado, bases legales específicas, medidas de seguridad, gestión de brechas de seguridad y derechos de los clientes. Bueno, y finalmente, aquí podéis ver la variación 3, estudio extenso de la protección de datos en despachos de abogados. Que fijaros que Claude hace lo siguiente. Cuando le pides ya algo extenso, básicamente te lo convierte en una suerte de documento que luego muestra en esta ventana nueva que abre a la derecha. Y este sería el estudio extenso que ha elaborado sobre la protección de datos en los despachos de abogados. Me dice, he respondido a tus 3 variaciones sobre protección de datos de abogados. La primera, la segunda y la tercera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que obtengo aquí? Pues bueno, tengo una visión de cómo el modelo, para una pregunta sobre un contenido similar, pero pidiéndole formatos de respuesta distintos, cómo se comporta. Este tipo de prompts pueden servir para experimentar sobre lo mismo, preguntando desde matices un poco distintos, o pueden ser para ya de una sola vez obtener diferentes, por así decirlo, piezas del puzzle que luego vas a ir incorporando. Imaginaros que queréis hacer un estudio extenso sobre la protección de datos en los despachos. Bueno, la variación 3 tendríais ya en ella la base inicial para ese estudio extenso, pero a lo mejor la variación 2 os sirve como pieza complementaria para pues, incluirla al final a modo de resumen o a modo de puntos básicos a tener en cuenta, y tal vez a lo mejor la variación 1, que era un resumen, os puede servir pues como abstract o resumen inicial para colocarlo en vuestro trabajo o en vuestro artículo. Es decir, que ahí podéis, por así decirlo, al usar estos prompts que hemos llamado experimentales, pues hacerlo con diferentes estrategias. Pero en todo caso, lo que interesa dejar bien claro es que el potencial que tienen estos tipos de prompts es que ya no tienes que ir necesariamente prompt a prompt. Quiero esto, ahora quiero lo otro y tal, ¿no? Sino que, además, si tienes claro, oye, pues mira, quiero esto y luego esta otra variación sobre esto y además me incluyes esto otro, etcétera, y vas complementando. Un elemento muy técnico de los prompts, que es una variable que realmente se puede introducir en algunos casos, es la denominada temperatura. La temperatura del prompt oscila entre 0 y 1, es decir, 0, 0,1, 0,2 hasta 1.
Una temperatura de 0 es una temperatura baja y nos va a dar siempre un PROM mucho más previsible. Por contra, una temperatura próxima a 1 nos dará un PROM mucho más original, con palabras probablemente más extrañas y mucho más imprevisible y creativo. Lo mejor de estas cosas, como siempre, es experimentar. Por tanto, vamos al ordenador y vamos a intentar un mismo PROM, pero con diferentes temperaturas. Por ejemplo, vamos a pedirle: hazme un relato de hechos de un robo con 2 variables. El primero con temperatura 0,2 y el segundo con temperatura 0,8. Por tanto, tenemos 2 temperaturas muy distintas, una baja y otra alta, y vamos a ver cómo actúa en un caso y en otro. Jorge, tengo una duda. Cuando se trata del modificador de temperatura, ¿es recomendable usar los extremos 0 y 1? Pues es una excelente pregunta, Mario. Mira, en general los desarrolladores lo que indican es que cuando se trate de respuestas muy factuales, muy precisas, muy técnicas, muy lógicas, puede tener sentido usar el extremo 0, es decir, la temperatura más fría y por tanto donde la creatividad es prácticamente inexistente o mínima. Por contra, cuando realmente queramos mucha originalidad, mucha creatividad, algo que salga ya un poco, por así decirlo, de lo normal, podemos usar el extremo caliente, más caliente, que sería el 1. En general, para tareas precisas, se recomienda entre 0,1 y 0,3. Tareas precisas, pero, por así decirlo, dándole al sistema, dándole al modelo un puntito de flexibilidad y, por así decirlo, abriéndole un poquito una cierta ventana de creatividad. Eso es lo que haríamos cuando, por ejemplo, queremos redactar un texto técnico, pero con un redactado elegante, bonito, incluso con algún puntito pues, de originalidad o de creatividad. Por contra, cuando lo que queremos hacer es una cosa ya más bien creativa, pues sería normal usar temperaturas entre 0,7 y 0,9. Por ejemplo, un relato que quiero que tenga un contenido literario fuerte, contenido por tanto de creatividad, de originalidad, pero sin llegar a un extremo excesivo, ¿no? Sin llegar a algo que ya, por así decirlo, a lo mejor se acerque un poco o tenga un punto surrealista. Entonces, 0,7, 0,9 podría estar bien. Y cuando, por así decirlo, busquemos un cierto equilibrio entre lo que podríamos denominar determinismo y creatividad, entonces nos podríamos ir a valores intermedios como 0,4, 0,6. Pero en cualquier caso, si vas a trabajar con inteligencia artificial y quieres usar los modificadores de temperatura, lo mejor es ubicarte en alguna de las gamas a las que hemos hecho referencia en función del tipo de resultado que tú esperes del modelo y a partir de ahí ir probando con pequeñas variaciones y analizar los resultados. Lo que tienes que saber es que, en última instancia, lo que va a hacer el modificador de temperatura es alterar el cálculo de probabilidades matemático, que al fin y al cabo es la base fundamental de toda la operativa de la inteligencia artificial y de alguna forma sobreponderar aquellos resultados menos previsibles si lo que buscas es originalidad y creatividad, o bien sobreponderar los resultados más previsibles si lo que buscas es precisamente un resultado muy predecible, muy técnico o muy lógico. Bueno, y dicho esto, vamos a retomar nuestro trabajo con Claude. Vamos a ver cuál ha sido el resultado de esos prompts que le hemos pedido con diferentes temperaturas extremas. Te presentaré 2 relatos de un robo con diferente detalle y variabilidad, simulando lo que serían respuestas generadas con distintas temperaturas. Relato con temperatura baja, 0,2. El 15 de marzo de 2025, a las 22:30 horas, se produjo un robo en la tienda electrónica Moderna, ubicada en la calle principal número 123. 2 individuos con pasamontañas ingresaron al establecimiento cuando el empleado estaba cerrando. Amenazaron al dependiente con un objeto que parecía ser un arma y le exigieron que abriera la caja registradora. Se llevaron aproximadamente 2.500 pesos en efectivo y 3 teléfonos móviles de alta gama.
Los ladrones abandonaron el lugar a pie. Las cámaras de seguridad captaron el incidente, la policía llegó 12 minutos después tras la llamada del empleado, no hubo heridos y la investigación sigue en curso. No me preguntéis por qué la inteligencia artificial ha respondido en pesos en esta ocasión, porque realmente estoy usando Claude y sabe que estoy registrado en España, en Europa, pero bueno, esto se puede modificar. Vamos ahora a ver el relato con temperatura alta de 0,8. Fijaros, la noche se deslizaba como tinta negra sobre la ciudad cuando el cristal del rincón digital estalló en 1000 pedazos. Eran casi las 11:30 y Ramón, quien llevaba apenas 3 semanas trabajando allí, estaba contando el dinero de la caja mientras soñaba con las vacaciones que nunca había tomado. El estruendo le paralizó. 2 figuras surgieron entre la lluvia que comenzaba a caer. Una mujer bajita con una cicatriz visible bajo el pasamontañas mal ajustado y un tipo nervioso que no paraba de mirar hacia la calle. «Al suelo, rápido, y ni se te ocurra hacer nada, estúpido», gritó ella, con voz ronca mientras agitaba lo que Ramón juró después que era una pistola, aunque nunca estuvo completamente seguro. Sus manos temblaban al abrir la caja. Vaciaron el dinero en una mochila desgastada con un parche de una banda de rock. No conformes con esto, bien, y el relato sigue. No voy a alargarme más porque al ser más creativo, es bastante más largo que el anterior. Pero fijaros la diferencia. Mientras que en el primer caso, con temperatura 0,2, hemos obtenido lo que yo diría es un relato muy parecido, por ejemplo, a un relato de hechos probados de una calificación o de una sentencia. En cambio, cuando le subimos la temperatura y le exigimos temperatura 0,8, pues realmente lo que nos está devolviendo el modelo es un relato mucho más creativo, ya de estilo literario, con metáforas, con algunas referencias pues que tratan de introducirnos de manera impactante en el contexto de algo, bueno, pues de algo realmente grave, como es ese robo que se produce, pues bueno, en la noche, en el rincón digital, como le llama al lugar donde se produce el hecho delictivo. Bueno, pues esa es la diferencia de usar temperaturas diferentes, es decir, de utilizar un modificador de prompts como es la temperatura, que os permitirá, si es el caso, pues obtener relatos mucho más o mucho menos creativos. Cada uno de nosotros tiene un estilo, una forma de escribir. Y ciertamente mediante la inteligencia artificial podemos tratar de emular ese estilo. De manera que en un momento determinado podemos generar un documento, por ejemplo, un artículo sobre una determinada materia, tratando de emular en la redacción del mismo nuestro propio estilo. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues lo podemos conseguir mediante los denominados prompts de estilo. Y para hacer un prompt de estilo es algo tan sencillo como subirle a la inteligencia artificial diversos documentos que sean ilustrativos, claramente ilustrativos, de vuestro estilo, de vuestra manera de escribir, por ejemplo, artículos que hayáis escrito, sentencias que hayáis redactado, o bien demandas que hayáis redactado, y pedirle en el prompt que a la hora de llevar a cabo la salida, a la hora del modelo elaborar la salida, tenga en cuenta vuestro estilo, tal y como se refleja en los documentos que le habéis subido. Por ejemplo, redáctame un artículo sobre la reincidencia y para ello ten en cuenta el estilo, mi forma de escribir, tal y como se refleja en los documentos que te he subido. Si le subes más de un documento, pues bastante mejor. Es mejor que tenga diferentes ejemplos de vuestro estilo, de vuestra manera de escribir. Y así podéis conseguir ese resultado al que hacía referencia. Es decir, que el documento que haya redactado la inteligencia artificial, bueno, pues recoja o se haya elaborado de acuerdo con vuestra forma de redactar. Ah, y fijaros qué magnífica idea. Si os creáis un GPT personalizado, le subís varios documentos escritos por vosotros y le indicáis como instrucción que siempre que se le pida que genere contenido escrito, lo haga siguiendo o emulando vuestro estilo, vuestra manera de escribir, pues ya tenéis un GPT para escribir y siempre que lo hagáis, lo hará escribiendo de acuerdo
con vuestro estilo. No tenéis cada vez que hacer un prompt y subir documentos recordándole que emule vuestra forma de escribir. ¿No os parece una muy buena idea? Intentarlo. Finalmente, podemos usar la propia inteligencia artificial para elaborar prompts muy potentes, muy profundos, prompts que nos permitirán, por así decirlo, sacarle el mayor partido a nuestro modelo de lenguaje con el que estamos trabajando. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos para ello al ordenador. Voy a pedirle que elabore un prompt para analizar la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de prensa, derecho al honor y libertad de expresión. Fijaros, quisiera elaborar un prompt para lanzar una investigación a fondo sobre la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de prensa, libertad de expresión y derecho al honor. Y ahora fijaros, vamos también a tratar de que el prompt que elaboremos tenga en cuenta la salida. Me gustaría que para cada sentencia destaques el principio o principios jurisprudenciales más fundamentales, que además ordenes el estudio desde las sentencias más antiguas a las más modernas. Asimismo, para elaborar este prompt tienes que tener en cuenta que solo deseo que consultes fuentes de indudable prestigio y fiabilidad, así como las bases oficiales de datos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Puedes consultar fuentes en cualquier lengua. Bueno, este sería el prompt que yo voy a usar para que, en este caso, ChatGPT me elabore ya un prompt muy bien diseñado, muy bien pensado para sacar el máximo provecho de esta investigación que quiero lanzar. Fijaros que ya le digo que es un prompt orientado hacia una investigación en profundidad. Es decir, ya estoy pensando en que probablemente voy a usar Deep Search como herramienta para lanzar el prompt que voy a elaborar con inteligencia artificial. Vamos a ver qué prompt nos indica. Bueno, ya lo hemos lanzado y aquí me dice, aquí tienes el prompt detallado y preciso para realizar la investigación exhaustiva sobre la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enfocado en libertad de prensa, libertad de expresión y derecho al honor. Y aquí está el prompt. El prompt reza como sigue. Realiza una investigación profunda sobre la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativa a la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho al honor. El estudio deberá basarse exclusivamente en fuentes de prestigio reconocido, incluyendo especialmente las bases oficiales del Tribunal Europeo, jurisprudencia comentada del Consejo de Europa y publicaciones académicas o institucionales reconocidas. Organiza la presentación de la jurisprudencia identificada de forma cronológica, empezando desde las sentencias más antiguas hasta las más recientes. Para cada sentencia destacada deberás incluir nombre del caso y fecha de la sentencia,
una breve descripción de los hechos que dieron lugar al litigio. Principios jurisprudenciales fundamentales establecidos por el tribunal, destacando especialmente alcance y límites de la libertad de expresión y de prensa, equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor, estándares aplicados por el tribunal para determinar la existencia o ausencia de violaciones de estos derechos, impacto posterior en la jurisprudencia del tribunal o en legislaciones nacionales cuando esté claramente documentado o reconocido. Las fuentes deben ser citadas con claridad y precisión, proporcionando referencias exactas, nombre, año, enlace, base de datos utilizada. Este estudio debe priorizar calidad sobre cantidad, centrándose en casos paradigmáticos que hayan marcado una línea clara y consistente en la doctrina jurisprudencial europea. Fijaros que bien ha captado mi idea y la ha perfilado incluso mejor. Pero imaginemos que le quiero añadir algo más. No tengo por qué completar, por así decirlo, mi prom en un solo acto. Imaginemos que no, pero además de esto, o incluso le podemos decir, me parece un buen prom. Pero además de todo lo que ya has incluido, me gustaría que al final el sistema extraiga conclusiones claras y útiles a partir de la jurisprudencia identificada sobre cómo ésta es aplicable y en qué sentido a periodistas por una parte y a otras profesiones relacionadas con el mundo de la comunicación y a particulares. Vamos a pedirle un esfuerzo más. Vamos a lanzar esta solicitud, por así decirlo, de ampliación, de refinamiento del PROM, y ahora vamos a ver que volverá a entregarme el PROM, pero con la ampliación que yo le he solicitado. Bien, fijaros que ya está modificando el PROM y veis que introduce una parte al final en la que dice: finalmente extrae conclusiones claras y útiles a partir de la jurisprudencia identificada, detallando específicamente cómo y en qué sentido es aplicable a periodistas, a otras profesiones relacionadas con el ámbito de la comunicación, a particulares. Estas conclusiones deben ofrecer orientación práctica y precisa para cada grupo mencionado, resaltando las implicaciones prácticas en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa y en la protección del derecho al honor. Bueno, pues ahora esto es tan fácil como copiar este PROM. Si ya estamos satisfechos, si no, podríamos continuar trabajando con él y acabándolo de perfilar y de reelaborar hasta que estemos satisfechos. Y a partir de aquí, pues ya es todo muy sencillo. Pegamos el PROM en otro chat y lo ejecutamos. Pero ese PROM lo podemos pegar en otro chat de ChatGPT o lo podemos usar para otro modelo, por ejemplo, en Claude, en Perplexity, en Gemini, en el que queramos. Es decir, que no nos limita. Nosotros elaboramos un prompt con ChatGPT, pero luego lo usamos con otra inteligencia artificial, o justo al revés. Y por tanto ahí tenemos la máxima flexibilidad. Y veréis que los resultados son sumamente satisfactorios. Normalmente os daréis cuenta que cuando elaboráis un prompt con inteligencia artificial, si el prompt, digamos, inicial vuestro, lo que le pedís en la elaboración del prompt, está más o menos bien hecho, la inteligencia artificial interpreta, contextualiza muy bien y al final, bueno, pues acabas pensando, caramba, es que ni yo lo hubiera hecho mejor. Es decir, me ha pillado exactamente lo que yo quería, incluso lo ha ampliado, lo ha matizado, lo ha concretado y queda fantástico. Que no es el caso, pues vais reelaborando el prompt. Pero normalmente veréis que elaborando los prompts con inteligencia artificial vais a quedar muy satisfechos. ¿Debéis actuar siempre así? Hombre, yo normalmente no elaboro siempre todos mis prompts con inteligencia artificial. Lo hago cuando realmente pues, necesito hacer algo
ya con una cierta potencia o una cierta profundidad. Por ejemplo, voy a investigar una temática como esta que estábamos viendo a través de Deep Research. Voy a hacer un estudio comparado pues, de legislación de acá o de allá, o voy a realizar un análisis comparativo de jurisprudencia, o voy a estudiar una determinada figura jurídica o un determinado delito a fondo para saber, bueno, todos sus pormenores, la jurisprudencia, cómo lo ha interpretado este tribunal o el otro. Bien, en todos estos casos sí que merece la pena trabajar el prompt con inteligencia artificial. Ahora, si simplemente le voy a pedir, oye, mira, mírate esta sentencia y trata de resumírmela, pues bueno, ahí no hace falta que ese prompt lo elaboréis con inteligencia artificial. Vosotros mismos redactáis vuestro prompt y estamos listos. Por tanto, ahí tenéis que ir viendo en función de la complejidad de lo que queréis hacer, pues si merece la pena o no merece la pena elaborar el prompt con inteligencia artificial. Desde luego, desde el punto de vista del tiempo, el tiempo que se invierte, pues tampoco es demasiado. O sea que en la duda, si lo elaboráis con inteligencia artificial, no pasa absolutamente nada. O si pasa, que normalmente obtendréis mejores resultados. También en la elaboración de prompts con inteligencia artificial podéis usar el modificador de temperatura. A veces es práctico. Recordar que lo hemos estado viendo anteriormente en este mismo vídeo. Y en función de la temperatura a la que le pidáis que elabore el prompt, es decir, de la temperatura, si me permitís la expresión, a la que le vais a pedir que lo cocine, pues vais a obtener un prompt más original o menos original, o más, por así decirlo, previsible. Ya depende de lo que en cada caso vosotros estéis precisando. Permitirme que también os recuerde, a la hora de elaborar prompts con inteligencia artificial, tener en cuenta el tipo de salida que queréis. ¿Cómo queréis que os presente los resultados? ¿En qué tipo de formato? ¿Es para un estudio de tipo académico? ¿O es para un texto divulgativo? ¿O es para, en fin, lo que vosotros realmente preciséis? Tenerlo en cuenta, indicárselo en el prompt de base para que luego el prompt elaborado por inteligencia artificial acabe de precisar esto de una manera lo más correcta posible. Y recordar, también, si el prompt que vais a elaborar con inteligencia artificial está destinado, como normalmente pues, va a suceder en las profesiones jurídicas, a realizar un determinado análisis o estudio, es también importantísimo que indiquéis el tipo de fuentes que quiere que consulte, porque si no, puede, por así decirlo, pescar fuentes de cualquier tipo. Pero es importante que le indiquéis si queréis que se concentre solo en fuentes académicas o en fuentes muy solventes y reconocidas, de prestigio. Pueden ser también periodísticas, pero tienen que ser también ya fuentes de un determinado prestigio o de una determinada solvencia. O bien tener presente el excluir determinadas fuentes, es decir, por ejemplo, no fuentes de medios de mera divulgación, o a lo mejor a veces interesa evitar la Wikipedia, por lo que sea, porque no se piensa que ahí se puedan encontrar, por ejemplo, en aspectos jurídicos, los resultados que más nos pueden interesar, etcétera, lo que fuere. Pero sí que es muy importante en todas las tareas de análisis, de investigación, etcétera, de tratar de que el prompt que vamos a elaborar con inteligencia artificial le concrete muy bien el tipo de fuentes en las que se tiene que fijar y aquellas en las que no se tiene que fijar o en su caso tiene que descartar. Y para eso es fundamental que al elaborar vosotros vuestro prompt de base, pues dejéis más o menos claras estas cosas. Luego veréis que en el prompt ya resultante, elaborado con inteligencia artificial, todo quedará ya muy bien perfilado, incluso a lo mejor añadirá cosas que os parecerán muy correctas, que derivan un poco del entendimiento y del sentido último de lo que le habéis pedido en el prompt de base, y os va a ser muy útil y muy funcional. En cualquier caso, los prompts elaborados con inteligencia artificial, herramientas muy útiles y muy potentes para muchos usos de la inteligencia artificial. Tenedlo en cuenta. Y nada más, si este vídeo os ha gustado, dadle por favor un like. Si no estáis todavía suscritos al canal, yo creo que es el momento de que lo hagáis ya. Y si además le dais a la campanilla, vais a obtener notificaciones de los vídeos que voy publicando cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo.